Hola, zaragocistas. Previsible redota en Almería en un déjà vu con otros entrenados que también se les dio un partido más y bueno, pues a situación del equipo, tanto Aguada como Ayuda, pues era la que lle y no daba más de sí. Yo a Gaby siempre le voy a agradecer que y venís el año pasado, que nos salvó con las suyas ideas de fer un equipo. Este año decía que se iba a ver una cosa diferente, pero no lo hemos visto. Y bueno, pues en Almería, los primeros 5 minutos, el equipo sí que daba otra impresión, presionando alto, pero no más duró 5 minutos. Y además, pues me enfaiga que Gavidin pues diga en rueda de prensa que el equipo no hace una cosa que se va entrenado, que una cosa grau que tú mandes una cosa y que por una cosa o por otra pues no se faiga. O discurso de que tiene energía, pues yo lo que decía en el vídeo anterior, no hay tanto menester energía como tener una solución, una idea de qué pasa y me dio impresión ayer de que no la tiene o que no la quiere aplicar porque continúa con la suya idea de que es mejor. Pero bueno, en la primera parte pues nos perdonó la Almería, no menos de 4 ocasiones claras de gol y después pues sí que he tenido una efectividad lógica acorde a las ocasiones que he tenido. O primer gol pues no se le tapa bien o disparo, o segundo llega un presente de Heidi Bade. Y después esta vez sí que incertó con los cambios, pero a la vez le dice en evidencia pues que este equipo puede jugar. Aún es la cosa que no siga salir a defender 0-0. Veis qué pasa, que experiencia nos dice que no suele hacer jugar de esta raza ya con varios entrenadores. Y se ve yo pues que el equipo sí que puede jugar. Aún es la cosa y que puede atacar. Y encima pues se sabe para que en la media hay un equipo con calidad en la zona de ataque, pero que se le podía hacer mal. Y nos queda pues esa duda de qué se pasa si por Real Zaragoza sale a poder partido y a probar de hacerle mal a la Almería. ¿Que se nos perdió seguramente? Pues lo más seguro es que se nos perdió porque tiene más calidad la Almería, pero me pienso que sí que a sensación pues sería pues hemos dado todo lo que podemos dar en este partido. Si a la fin ya repetir terne que terne lo mismo, mm, ver jugar al Real Zaragoza en la primera parte pues a 0-0, después veis a segunda parte con ya que parece que Cali ir perdiendo 2-0 para ver otra cosa y que se quite ni se corsé, pero a realidad llevo pues muy dura de verse colista y que este equipo pues, no ha adelantado cosa en 9 jornadas. Que el problema del Real Zaragoza también llevi ya del entrenador, pues también, eh, pero también hay un problema que somos enrastrando desde hace mucho tiempo, que es que dormindo fichamos a unos entrenadores de perfil baixo y para lo que llegue a presión de esta ciudad, lo que llegue a presión do club, me pienso que cal probar de contratar pues, un entrenador con más experiencia, con más caché en la categoría y porque a la fin pues hemos tenido a Chen como Idiáquez, como Jarcedo o mismo Gavich de poca experiencia en el fútbol profesional. Gavi venía con la de a su etapa como jugador, pero a la fin esto pues esa parcela económica la lleva haciendo bien
a nueva propiedad, pero a parcela esportiva pues no se le da esa importancia y a la fin, pues si ya son 6 años de luchar por no basar, pues el año se basa este año pues parece que lleva más a man que no nunca, encara que quedan muchas jornadas, pero a la fin, pues si un año y otro, y es ahí, pues un año te vas a ir fuera do fútbol profesional. Yo me pienso que hay que contratar un entrenador pues, de más experiencia, de hacerse de experimentos y también pues es difícil también que echen de prestigio, de una, de una trayectoria buena, quiera venir aquí y sigue otro problema. Pero bueno, tenemos una carencia de proyecto esportivo porque desde un principio pues no se le da al entrenador pues esa, esa importancia y que siga un entrenador con conocimiento da categoría. Y también lo que decíamos, ¿no? Que a la fin también pues tienes hipotecas y este entrenador no eres Febagoy, ni Liso, ni Luna, son de fuera, también han dicho unos tienes, pero también con otro entrenador sí que les Febagoy y a la fin me pienso que ha de estar un proyecto de club y no más tanto de entrenador, de este me gusta y este no, y que siga un proyecto serioso que llegue una cosa que no tenemos desde fa muchos años, porque del partido tampoco no se puede comentar mucho más. Mm, no más que se ha demostrado que con esta plantilla da para jugar de otra raza, porque por ahora esta raza de jugar pues, nos elevaba una victoria en 9 partidos a 6 de 27 puntos y a estar zagueros en la clasificación y con una afición que pues, cada vez es más falta porque esto es difícil de ver y de soportar. Venga, bueno,